¿Qué tal, hermanos? Saludos y bendiciones para todos. Como ven el título, hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 1 de Historia de la Redención. ¿Por qué quiero compartir con ustedes este solo capítulo? Un repaso en realidad solamente a algunas partes que marqué de este capítulo, porque quiero destacar la manera tan sencilla y tan clara que Elena G. White plasmó en todos sus libros, porque este es solamente un ejemplo, en Patriarcas y Profetas, en El Conflicto de los Siglos, en Primeros Escritos, en El Camino a Cristo. O sea, en cada uno de los libros de Elena G. White, ella plasmó el origen del conflicto, el origen de la rebelión de Lucifer, y lo dejó bien claro con respecto al tema de la posición que ocupaba el Hijo de Dios en el cielo, la posición que ocupaba Lucifer, la posición que ocupaba el Padre. Ella lo dejó tan claro como para que ninguno tenga dudas con respecto al tema de la deidad, ¿sí? Entonces me gustaría compartir con ustedes algunas citas, simplemente algunos párrafos que aparecen en el capítulo 1, léanlo completo, todos los que tengan este libro saben de lo que estoy hablando, pero me gustaría destacar algunos párrafos, algunos comentarios de Elena G. de White sobre este capítulo que realmente son demasiado reveladores. O sea, cualquiera que lea esto nunca puede llegar a la conclusión de que Elena G. de White era trinitaria o que creía en la Trinidad o que posteriormente cambió su postura sobre esto, porque si realmente hubiese cambiado su postura sobre esto, tendría que haber escrito nuevamente esta historia y contarla de nuevo y decir, miren, no lean El Conflicto de los Siglos, no lean Patriarcas y Profetas, porque en esos libros hay errores, pero ella nunca hizo eso. Ella siempre recomendó El Conflicto de los Siglos, Patriarcas y Profetas, hasta el día de su muerte, ¿sí? Pero en Historia de la Redención, que es un compendio, ¿sí?, de varios de sus escritos primarios, está la historia detallada con un relato tan claro, tan distintivo, que nadie puede tener dudas con respecto a esto. Así que voy a compartir algunas citas del capítulo 1, se los voy a poner acá en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Dice así: en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Varias cosas para destacar acá. Jesús ya era Hijo de Dios en el cielo, antes de la rebelión de Lucifer. Y Lucifer seguía en honra a Cristo, al Hijo de Dios. Lucifer no seguía en honra al Espíritu Santo, ni seguía en honra al Padre, seguía en honra al Hijo. Eso significa una sola cosa, que primero estaba el Padre, segundo estaba el Hijo y tercero estaba Lucifer. Esto ya de por sí destruye la idea trinitaria, por lo menos no es el concepto trinitario actual de la Iglesia Adventista, no es el que creía Elena G. de White, en absoluto, ¿sí? Había una jerarquía celestial donde primeramente estaba el Padre, después estaba su Hijo, como lo vamos a ver a continuación, y después estaba Lucifer, que era el ángel más exaltado, obviamente un ser creado, a diferencia de Cristo, que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Lucifer es un ser creado, pero sigue, voy a leer solamente las partes que remarqué. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas, o sea, él estaba por encima de todos los ángeles. Era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. Ya hemos hablado acerca de esta unidad que existía entre el Padre y el Hijo. Eran uno, ¿sí?, en carácter, en propósito, en naturaleza, ¿sí?, pero no en persona. Esto lo dice también Elena G. White en alguna de sus citas, ¿no? La unidad que existe entre el Padre y el Hijo no destruye su personalidad individual. O sea, eran dos personas, pero eran uno, en carácter, propósito y naturaleza. Por eso cuando Dios crea al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, y crean a dos personas, pero que eran uno en carácter, propósito y naturaleza. O sea, Adán y Eva son de la misma naturaleza, carne de su carne, sangre de su sangre, ¿sí? Para que me sigan ahí la idea. Eso significa de que era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados, pero dice que Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. O sea, Lucifer quiso ocupar el lugar que solamente le correspondía al amado Hijo de Dios. Y ahora fíjense lo que va a decir. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Noten estas expresiones. Elena G. White muchas veces se refiere a Cristo como Creador, muchas veces. Pero al Padre se refiere como el gran Creador. El gran Creador. Muchas veces se refiere a Jesús como el legislador, pero al Padre se refiere como el gran legislador. Esto es algo muy interesante. El Padre es el gran legislador, el gran creador,
¿sí? Y acá dice que hizo un concilio para exaltar a su hijo. O sea, el Padre iba a elevar a su hijo a una posición exaltada delante de los ángeles. Entonces dice, este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo su Hijo, noten, el Padre le dijo a los ángeles, Cristo, mi Hijo, fuera igual a Él, de modo que donde quiera que estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Ahí remarqué la palabra comandar, porque después a Jesús se le llama comandante, ¿sí?, de las huestes angélicas. Entonces el Padre exaltó a su Hijo, lo nombró igual a Él, que sus palabras tenían que ser obedecidas como si fueran las palabras del Padre, o sea que el Hijo tuvo una posición exaltada igual a Dios porque fue hecho igual a Dios. ¿Qué significa de que fue hecho igual a Dios? No que fue creado, o sea, Jesús es el Hijo engendrado del Padre, pero el Padre lo hizo igual a Él, o sea, lo exaltó, lo puso en una posición exaltada. Esto es totalmente antitrinitario, esto no tiene nada que ver con el concepto trinitario que tiene hoy la Iglesia Adventista, ¿sí? Lamentablemente, la Iglesia Adventista ha tomado las ideas de otras iglesias protestantes y ha asumido una idea que no era parte de las creencias de los pioneros y de Elena G. de White. Entonces dice que Cristo fue exaltado, y miren lo que va a decir ahora. Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. O sea, Jesús iba a participar con el Padre en la obra de la creación, pero dice que ejecutaría su voluntad, o sea, la voluntad del Padre. No haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en Él. Qué tremenda esta cita, hermano, porque ustedes saben que el trinitarismo plantea que cuando Jesús dice, ¿no?, cuando Él estaba en su ministerio terrenal, Jesús dice, bueno, todas las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras, y siempre le daba la gloria al Padre. Entonces, los comentaristas trinitarios dicen, no, pasa que Jesús en su humanidad se sujetaba al Padre como si fuera el Dios máximo, pero eso era porque era un ser humano, porque se hizo hombre y desde su humanidad se sujetaba al Padre. Pero Elena G. White dice acá que ya antes de hacerse hombre, cuando iba a ejecutar la obra de la creación, Jesús estaba sujetado al Padre para cumplir la voluntad del Padre. Este no es el concepto trinitario. Jesús realmente era el Hijo unigénito de Dios, subordinado a su Padre. Subordinado a su Padre. Y a Jesús no le molesta eso, pero a los trinitarios les molesta eso. Esto es algo muy interesante. O sea, los trinitarios defienden algo que a Cristo no le molesta. Cristo ama hacer la voluntad de su Padre. No era una simulación, no era porque era hombre simplemente. Ya en el cielo hacía la voluntad del Padre. Entonces dice que Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras que Lucifer los desconocía. Y yo quiero subrayar esa parte, ¿no? ¿Cuál era el problema de Lucifer? No conocer plenamente toda la voluntad de Dios, o todos los designios o propósitos de Dios. Habían cosas que les eran escondidas a Lucifer. Y esto nos recuerda nuestra relación con Dios. Muchas veces no entendemos todo acerca de Dios. Muchas veces no entendemos todo acerca de los propósitos que Él tiene para nuestra vida. ¿Y qué genera eso en nosotros? Si somos orgullosos, nos vamos a rebelar contra Dios como Lucifer se rebeló, porque no podemos entender de que Dios esconda cosas a nuestro entendimiento o a nuestra mente. Este fue el origen de la caída de Lucifer. Lucifer desconocía los propósitos o los planes de Dios, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Fíjense, siempre se separa la persona de Dios, del único Dios, de Cristo. Cristo era igual a Dios. Así lo dice, ¿no?, el apóstol Pablo en sus cartas, ¿no?, que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a la tierra, ¿no? Entonces, si la Biblia dice, el Espíritu de Profecía dice que Cristo era igual a Dios, significa que no era la persona de Dios. La persona de Dios era otra persona, era su Padre. Cuando la Biblia habla de un solo Dios,
No se está refiriendo a un Dios formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre y el Hijo tampoco. Cuando la Biblia habla del único Dios, no está hablando de la unidad entre el Padre y el Hijo tampoco. En vez de ser una Trinidad, que sea como una Vinidad, no está hablando de eso. Cuando la Biblia habla del único Dios, se refiere a una persona que es el Padre. Eso no quita de que Jesús no sea divino, eso no quita de que Jesús no sea de la misma naturaleza que el Padre. Pero no se está refiriendo al Hijo, se está refiriendo al Padre. La Biblia llama al Padre el único Dios, ¿sí? Entonces, Satanás no podía saber todos los propósitos de Dios, pero Cristo sí podía saber todos los propósitos de Dios, y esto es lo que causó la enemistad de Satanás con Cristo, ¿no? Entonces dice acerca de Lucifer, que Lucifer había estado cerca del gran creador. Nuevamente, ¿quién es el gran creador? El Padre. Y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. ¿Quiénes eran los que estaban en la presencia del Dios eterno, del gran creador? El Hijo y Lucifer, nadie más. Los más cercanos al Padre eran el Hijo, que lo envolvía también la gloria del ser eterno, y Lucifer, nadie más. Y hoy día el que ocupa el lugar de Lucifer es Gabriel, ¿sí? Muy interesante. Entonces, Lucifer había estado tan cerca de Dios que él pensaba que tenía su propia gloria, ¿no? Pero era solamente el resplandor de la gloria del Padre. Entonces dice, hubo discusiones entre los ángeles. Esta parte, hermanos, esta parte es terrible. Se nos describe cuáles fueron las discusiones entre los ángeles del cielo en este conflicto. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Ellos querían cambiar el orden establecido. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba Lucifer, estaban los demás ángeles, también con categorías y jerarquías. Hay un orden en el cielo, pero ellos querían cambiar esto. A ellos no les gustaban las potestades superiores. Esto es algo interesante que dice la Biblia también, ¿sí? En el libro de Judas, en la primera carta de Pedro, se menciona que los impíos odian las potestades superiores, no les gustan las jerarquías, ¿no? Ellos siempre dicen, no, pues somos todos iguales, y todos tenemos la misma autoridad o la misma jerarquía. Pero en el cielo no es así. En el cielo hay un orden establecido. En la familia hay un orden establecido. En la iglesia hay un orden establecido. Y los que tienen el espíritu de Lucifer, el espíritu de la rebelión, no les gusta el orden. Les gusta que cada cual haga lo que quiera, como le parezca. Por eso es que ustedes van a identificar muchas veces en la iglesia que esto sucede, cuando no les gusta el orden establecido, ¿sí? Entonces dice que querían reformar el gobierno de Dios, estaban descontentos y se sentían infelices. ¿Por qué? Porque no podían indagar en sus inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitado. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. ¿Qué era lo que le molestaba a los ángeles? Que ellos no podían entender, no les entraba en la cabeza cómo es que el Padre había puesto a su Hijo a su misma estatura. No lo podían entender, no podían resistir que el Padre exaltara a su Hijo y que el Hijo tenga la misma autoridad que el Padre. Esta era la cuestión y no podían indagar en los propósitos de Dios. O sea que básicamente desconfiaron de Dios. Y esto nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando no entendemos por qué fulano está en tal lugar. No entendemos por qué Dios bendice a tal persona. No entendemos por qué a nosotros nos va mal o lo que fuera. O quizá no nos va mal, sino simplemente no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado. Y se planta esa semilla de rebelión. Y como no entendemos, decimos, bueno, entonces Dios no merece mi adoración, porque las cosas no salen como a mí me parecen que deberían salir. Y desconocemos los propósitos de Dios. Hermano, esto es muy interesante. Entonces, sigue diciendo que los ángeles buenos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menor honra que la que había tenido antes de que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. O sea, el hecho de que Dios haya exaltado al Hijo no le quitaba en nada la gloria y la honra que tenía Lucifer. No lo estaban degradando a Lucifer. Al exaltar al Hijo de Dios, no se lo estaba degradando a Lucifer. Este es el principio de la envidia, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros miramos, fulano fue exaltado o recibió tal cosa? ¿Por qué está ese sentimiento de envidia, ¿no? Si Dios no te lo quitó a vos para darle a Él. Dios no te degradó. Dios te sigue dando bendiciones. El lugar que estás ocupando ahora no es un lugar deshonroso.
No se te quita honra a ti para darle a otro, en absoluto. Pero la semilla de la envidia, la semilla del resentimiento, ¿sí? que es un poco la semilla de las ideologías políticas de hoy en día, ¿no? De molestarse porque a fulano le va bien, de molestarse porque fulano tiene aquello. Entonces tenemos que ser todos iguales, ¿sí? En realidad, cuando alguien dice tenemos que ser todos iguales, lo que en realidad está escondiendo es el deseo de su propia exaltación. Cuando yo digo, no, todos tienen que ser iguales, todos tienen que tener lo mismo, en realidad es porque yo quiero ser mayor o mejor que los demás. Es la misma semilla de envidia de Lucifer. Entonces él dice que estos ángeles le mostraron claramente que Cristo, escuchen esto hermanos, Cristo era el Hijo de Dios que existía con él antes de que los ángeles fueran creados. ¿Qué decían los ángeles? Que Cristo era el Hijo de Dios. Esto no era un título, un rol, ¿sí? O no es que se le llama Hijo de Dios a Jesús porque nació de María. En absoluto. Los ángeles le explicaban a los ángeles malos, miren, Jesús era el Hijo de Dios antes de que nosotros fuéramos creados. Ya Jesús era Hijo de Dios y estaba con el Padre. Entonces dice que siempre había estado a la diestra de su Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron. Bueno, hubo toda una batalla ideológica, una batalla de razonamientos, de explicaciones, de tratar de hacerle entender a estos ángeles que Cristo era siempre el Hijo de Dios. Antes de que los ángeles existieran, el Hijo ya estaba con el Padre, y que por eso era exaltado por su Padre, y que eso no disminuía la honra que tenían los ángeles ni Lucifer. Pero esto obviamente no bastó para frenar la rebelión. Entonces dice, muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. O sea que hubieron parte de esos ángeles que recapacitaron, ¿sí? Y volvieron nuevamente a la confianza del Padre y el Hijo. Entonces dice que Lucifer argumentó lo siguiente con estos ángeles que se habían arrepentido. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos para volver atrás. Qué interesante esto, ¿no? Satanás sigue diciendo lo mismo hoy en día a las almas que se extravían, a los que se equivocaron, a los que pecaron, a los que se descarriaron. ¿Qué les dice Lucifer? No, ya hemos ido demasiado lejos, ya no podemos volver atrás, tenemos que mantenernos en la rebelión. Eso es lo que dice Lucifer, hasta el día de hoy nos dice eso, sabemos que es un engaño. Tenemos que recordar esto que pasó, ¿sí? Para no creer ese engaño. Les dijo que habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios. Yo remarqué esta parte. Satanás odia reconocer la autoridad del Hijo de Dios. Tarde o temprano lo va a hacer porque toda rodilla se va a doblar delante de Cristo. Porque el Padre manda que todas las criaturas adoren a su Hijo. Y esto también es muy importante porque hay muchos movimientos cristianos de diferentes denominaciones que creen que el Padre y el Hijo son la misma persona. Pero lo que Dios demanda de nosotros es que honremos a su Hijo. Y mucha gente, como no quiere reconocer que Dios tiene un Hijo, dice, no, nosotros adoramos a Jesús porque Jesús y el Padre es la misma persona. Esa adoración no es la que Dios pide. Dios pide que adoren a su Hijo, que se obedezca a su palabra. ¿Sí? Yo tengo un hijo, mi hijo es de mi propia naturaleza, mi hijo es tan divino como yo, su palabra es como si fuera la mía, y ustedes tienen que adorar a mi hijo, tienen que honrar a mi hijo. Eso es lo que Dios demanda. Y Satanás se opone a eso. Por eso todas las religiones falsas niegan que Jesús sea el Hijo de Dios o niegan que Dios tenga un hijo. Todas las religiones falsas niegan la misma cosa, que Dios tiene un hijo digno de adoración, digno de adoración. Por eso aún los testigos de Jehová, que no son trinitarios, consideran que Cristo no es digno de adoración, no es digno de adoración. Muchos mesiánicos consideran que Jesús no es digno de adoración, pero el Padre dice, adoren a mi Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces dice que Satanás no se iba a postrar delante del Hijo y que el Señor no los perdonaría. Satanás sigue diciendo lo mismo hoy a aquellos que se extravían y se pierden. Les dicen,
Dios no los va a perdonar y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza, y marqué esa parte, por la fuerza, el puesto y la autoridad que no se les había concedido. ¿Dios usa la fuerza para imponer su voluntad? Claro que no. O sea, Dios no usa la fuerza para convencer a nadie. Dios no puede recibir una adoración que sea forzada. Él no va a decir, bueno, adórenme por la fuerza y nos programa, ¿no? y nos hace obedecerle en contra de nuestra voluntad. Él no hace eso. Pero Satanás sí quiere imponer su voluntad por la fuerza, ¿sí? Y remarqué eso porque después viene un conflicto, ¿sí? Entonces, Satanás quería imponer su voluntad en el cielo por la fuerza, quería reformar el gobierno de Dios. Entonces dice que los ángeles se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. O sea, el Padre y el Hijo se juntaron para ver de qué manera iban a proteger a los ángeles leales, cuáles iban a ser los medios empleados para terminar con la posición que había asumido Satanás en el cielo. Entonces dice que Dios determinó lo siguiente, y miren lo que dice, porque Dios no usa la fuerza. Dios no usa la fuerza para imponer su voluntad, ¿sí? O para forzar las conciencias a que lo adoren. Dios no va a recibir nunca una adoración que sea forzada. Él solamente recibe una adoración que es por amor. Él no va a convencer a la gente bajo amenaza. Ahora, cuando la fuerza es utilizada de parte de Satanás para proteger a los ángeles leales, Dios sí usa la fuerza. Y vamos a verlo ahora. Dice, daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. ¿Qué iba a pasar? Satanás iba a medir su fuerza, porque Satanás quería imponer por la fuerza su propio gobierno en el cielo, iba a medir su fuerza con la fuerza del Hijo de Dios y sus ángeles. O sea, Dios iba a dar la oportunidad de que haya una batalla, de que haya un conflicto, ¿sí? Entonces dice, en esta batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos, ¿sí? Entonces, ¿para qué servía esta batalla? Para que se definiera cada cual en qué lugar quería estar. Los que seguían fieles al gobierno de Dios o los que querían unirse a Satanás en la rebelión. Así que hubo una batalla realmente en el cielo donde se midieron fuerzas, ¿sí? Y Dios empleó la fuerza para defender a los ángeles leales. La fuerza no fue para obligar a Satanás a que lo adore, porque el gobierno de Dios no se sustenta con el uso de la fuerza, no era para obligarlo a Satanás y a los ángeles a mantenerse derechitos. No, ustedes se van, si no quieren estar acá, se van, no hay problema, no los voy a forzar a que me adoren. Pero la fuerza era para proteger su gobierno, para proteger su reino y para proteger a los ángeles leales. Entonces dice, Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Y nuevamente acá aparece no la expresión comandante, ¿sí? Jesús era el gran comandante celestial, Satanás no se quiso someter a la autoridad del Hijo de Dios y guerreaba contra la ley de Dios. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre a fin de que cada caso quedase decidido. O sea que hubo una especie de concilio. Y Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. O sea, Satanás, este era el germen no de su rebelión, quería participar de los concilios con Dios y conocer todos los propósitos de Dios. Y esto le fue negado, como a nosotros también nos es negado, no conocemos todos los propósitos de Dios. Entonces, cuando no comprendemos todos los propósitos de Dios, muchas veces nos surgen las dudas, y esas dudas, si las acariciamos y si las alimentamos, terminan en rebelión contra Dios y su palabra. Entonces decimos, yo no entiendo esta parte de la Biblia, entonces la Biblia es mentira. Entonces la Biblia o esta parte de la Biblia no me gusta, entonces yo la desecho. Ese es el germen de la rebelión. En vez de reconocer de que somos inferiores y que no entendemos todo de Dios, decimos, bueno, como yo no entiendo esta parte, la desecho. Esto lo van a ver muy seguido, hermanos, en la iglesia. Entonces dice, el Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos, designios a su Hijo. Y acá remarqué esta parte porque es muy importante. ¿A quién iba a revelar Dios su secreto?
solamente a su Hijo. ¿Por qué no se lo revelaría también al Espíritu Santo? Si hay 3 personas, según dice el concepto trinitario, ¿por qué el Padre no le revelaría tanto al Hijo como al Espíritu Santo todos sus secretos? Solamente a su Hijo, hermano. Esto es muy claro. Y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable. O sea que lo que le pide a los ángeles Dios es lo mismo que nos pide a nosotros, una obediencia absoluta al Hijo de Dios. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo, los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo. Esto también me parece muy interesante, hermanos. El apoyo popular de una idea, de una doctrina, no garantiza de que esa doctrina sea correcta. Que mucha gente nos apoye, que mucha gente nos siga o que mucha gente piense como nosotros no significa de que estemos en lo correcto. Porque nosotros podemos llegar a pensar esto: pero si yo estoy equivocado, entonces todos ellos también están equivocados y también se van a perder. Y muchas veces respondemos eso cuando se nos presenta la verdad, ¿no? Y decimos: pero si yo estoy mal, entonces todos ellos están mal. Ese razonamiento no es bueno, porque es el razonamiento que tuvo Satanás, o que trató de hacer creer Satanás de que todos estos ángeles estaban de acuerdo con él y que serían expulsados juntamente con él. Entonces dice: declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza, fuerza contra fuerza. Obviamente que la fuerza que utiliza Dios no es la misma fuerza que utiliza Satanás, pero sí hubo una fuerza, hubo una lucha, hubo un combate, se midieron las fuerzas y obviamente Satanás no prevaleció y sus ángeles no prevalecieron en el cielo, fueron expulsados, y esa expulsión no es un acto diplomático civilizado, fueron echados, ¿sí? Como nosotros si tuviéramos que echar a alguien de nuestra casa porque va a matar a nuestro hijo o va a matar a nuestra familia o está haciendo algo indebido. Nosotros no nos quedamos inmóviles esperando que esa persona salga por su cuenta, sino que lo expulsamos, lo sacamos afuera, ¿sí? Porque estamos protegiendo a las personas inocentes que están en nuestra casa. Dios hizo eso. Dios expulsó a Satanás y sus ángeles por la fuerza, porque se midieron fuerza contra fuerza, para proteger a sus criaturas inocentes, que eran los demás ángeles que no habían caído. O sea, Dios no utilizó la fuerza para convencer a Satanás. Dios no utilizó la fuerza para eso, porque el gobierno de Dios no se basa en el uso de la fuerza, pero sí utilizó la fuerza para expulsarlo del cielo, ¿sí? Dios no recibe una adoración forzada, Dios no puede obligar a la gente a adorarlo, pero tampoco puede obligar a sus demás criaturas a soportar la maldad. Entonces expulsa a los malos, así como expulsó muchas veces de Israel, del campamento de Israel, a los impíos, para proteger a sus demás criaturas, que eran inocentes. Entonces, Dios no utiliza la fuerza para convencer a la gente, pero sí utiliza la fuerza para resguardar y proteger a sus criaturas, y eso se puede ver claramente en estas citas. Bueno, dice que los ángeles malos, los que aceptaron a Lucifer, ya no podían permanecer en el cielo, y dice que no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredir la ley de Dios. O sea, la ley era el fundamento del gobierno de Dios, no había provisión para estos ángeles. Entonces dice: Satanás se envalentonó en su rebelión, expresó su desprecio por la ley del Creador, no la podía soportar, afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. O sea que acá comienza la guerra de Satanás contra la ley de Dios, que continúa hasta nuestros días. Todos aquellos que hablan en contra de la ley de Dios, que la ley de Dios fue abolida, que la ley de Dios no tiene importancia, lo que están haciendo es colaborar con el primer rebelde. En contra del gobierno de Dios están trabajando todos aquellos que desprecian la ley del Creador. Entonces llega el clímax de la lucha y dice: hubo una guerra en el cielo, el Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. O sea, todo lo que leímos previamente era la argumentación, los ataques verbales, los ataques ideológicos, digamos, la lucha, digamos, de ideas, ¿no? Satanás argumentando, Dios argumentando, un ida y vuelta de ideas.
Pero finalmente hubo un conflicto y Jesús prevaleció con sus ángeles y Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Entonces termina el capítulo de esta manera. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Y acá ya salta al siguiente capítulo, como pueden ver, ahí termina el capítulo 1 de Historia de la Redención, pero termina diciendo de que después de haber sido expulsado Satanás del cielo con sus ángeles, Dios se propone a la creación del hombre consultando con el único que podía consultar, que era su amado Hijo, a quien le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a su semejanza. Bueno, luego dice, ¿no?, que el hombre iba a ser probado para ver si su lealtad estaba con él o con Satanás, para garantizar de que el cielo estuviera a resguardo, ¿sí? Y después podemos ver la historia de la caída del hombre. No es el tema de hoy, ¿sí? Pero me gustó poder repasar este capítulo. Ustedes pueden ver un solo capítulo del libro Historia de la Redención de Elena G. White. Destruye de manera concreta, de manera bien clara, destruye la idea trinitaria, ¿sí? Destruye las falsas ideas que se están promoviendo acerca de Dios y deja bien claro cuál es el carácter también de Dios, de justicia y de misericordia, ¿sí? De benevolencia, de amor, de misericordia, pero que de ninguna manera iba a tolerar la maldad de manera indefinida en el cielo. No lo iba a tolerar indefinidamente en el cielo, no lo va a tolerar tampoco indefinidamente acá en la tierra, y la justicia de Dios va a ser reivindicada, ¿no? Así que todos aquellos cristianos, hermanos, adventistas que están viendo este video, que quieran profundizar sobre el tema de la deidad, pueden arrancar por lo más fácil, capítulo 1 de Historia de la Redención. La misma historia van a encontrar en capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. La misma historia van a encontrar en el capítulo 30 del Conflicto de los Siglos. La misma historia van a encontrar en Primeros Escritos, en el capítulo titulado La caída de Lucifer, de manera más condensada. Pero van a encontrar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Elena G. White no creía en la Trinidad, creía en un solo Dios, creía en un Hijo unigénito engendrado, que ya era Hijo en el cielo, y creía que el que seguía en honra al Hijo de Dios era Lucifer. Y todo el conflicto comenzó por la posición que tenía el Hijo de Dios. Y hoy en día la doctrina trinitaria sigue manteniendo que la posición que tenía el Hijo de Dios no era de subordinación al Padre. Muchas veces los trinitarios dicen: no, pero si Jesús es un hijo engendrado del Padre, entonces no es digno de adoración. Que es lo que decía Lucifer. Lucifer no podía entender por qué él tenía que adorar al Hijo, si era inferior al Padre, si era subordinado al Padre. El Padre lo exaltó al Hijo, lo hizo igual a él y dijo: vengan todos y adoren a mi Hijo. Y ahí es donde Lucifer dice: no, pero si es Hijo yo no lo voy a adorar. Y el trinitarismo plantea lo mismo. Si Jesús no es Dios mismo, la misma persona de Dios, entonces Jesús no es digno de adoración. Si es engendrado, si es hijo, no es digno de adoración. ¿Qué están haciendo? Repitiendo las palabras de Lucifer, ¿sí? Así que, hermanos, espero que este video les haya sido de bendición. Denle me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios, difundan este video para que llegue a más personas y bueno, nos estaremos viendo prontamente, Dios mediante, en otro video. Un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga.